Buenos días, Juárez. Les damos la cordial bienvenida y les damos un gran saludo a Juárez, El Paso y Las Cruces. Muchas gracias por estar aquí en su programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Con grandes expectativas hemos llegado a un punto en el que estamos hablando acerca de Jesucristo entre otros dioses. Una de las grandes cosas que tenemos es de que nuestro Dios es un Dios de compasión, de gracia, de bondad, un Dios el cual se dio por nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dioses mitológicos o de otras religiones y el Dios verdadero cuando hablamos acerca de salvación? Pero antes de comenzar, quisiera yo presentarles cada uno de nuestros panelistas. Primeramente me gustaría poner con ustedes a nuestro hermano Ismael Rojo. Dios le bendiga, doctor, y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más. Soy el pastor Ismael Rojo, pastoreo la Iglesia Misión Evangélica y soy parte del equipo de CCBM. Bienvenidos. Y Blanquita Solís. Dios los bendiga, buenos días, gracias por acompañarnos como cada domingo. Y aquí estamos para iniciar un nuevo programa. Marco Serrano. Buenos días, gracias a todos y gracias a ustedes que nos ven desde su hogar. Les bendecimos en nombre de Cristo y les invitamos para que reúnan a la familia y que se vengan a escuchar un poquito de este estudio y sobre todo de este conocimiento que nos va a extender más lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bienvenidos, mi nombre, como dijo el doctor, es Marco Serrano, como licenciado en Teología. Gracias. Pues una vez más te damos la bienvenida aquí a CCBM Master Seminary. Y te queremos hablar hoy día acerca de algo que es extremadamente importante. Hemos estado hablando acerca de diferentes dioses, mitologías, dioses aquí mismo en nuestra zona o en México, acerca de dioses mayas o otros dioses aztecas. Pero la pregunta es, ¿quién de ellos o qué es lo que ellos o cómo pueden llegar a darte salvación? Cuando hablamos acerca de salvación, la pregunta que debes de tener en tus mentes es, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a ir cuando tu vida en este mundo se extinga? ¿A dónde vas a ir cuando el tiempo de tu existencia llegue a una pausa o un término? ¿Qué sigue en el más allá? Cuando hablamos acerca de otras religiones, hablamos por ejemplo de hinduismo, que para que tú llegues a una conformación, dentro de una salvación mitológica, hinduismo te exige que tienes que tener severas reencarnaciones. Y cuando decimos reencarnaciones es para que tú puedas llegar a tener una perfección que posiblemente la alcances o posiblemente no, pero no hay ninguna garantía. Cuando hablamos acerca de Islam o los musulmanes, estamos hablando de que no existe un método, vamos a decirlo así, de perdón. Ellos no saben exactamente si van a ser o no van a ser perdonados. Sí. Y eso es algo que es controversial y es preocupante. Budismo, habla acerca de que tienes que llegar a tener una perfección y no preocupación. Pero la pregunta es, ¿cómo alcanzas esos niveles? En judaísmo, se habla de un rey. Se habla de que cuando tú naces en una religión, ya eres parte o partícipe en una forma u otra de una salvación. Pero después de todo, tienes que agradar a un Dios. Entonces la pregunta sería, ¿quién en realidad puede salvar y tiene ese derecho a salvar? Y con eso me gustaría que nuestro hermano Rojo nos ilustrara con alguna escritura que nos podría hablar acerca de esto. Dentro de la palabra de Dios hay muchos pasajes que pueden hablar sobre este tema y que hablan directamente y son muy específicos. Por eso hago esta aclaración, porque
hay demasiados. Y nada más tomé solo 8 versículos para poder iniciar. Iniciamos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 22 al 25. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Resaltamos el último versículo donde dice que él también salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, ¿quién? Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y me di a la tarea de ver cuál era el término vida aquí, en el versículo 4 de Juan capítulo 1. Y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El término griego es zoe, y el término griego se refiere a vida eterna. O sea, el que puede dar vida, según este versículo, es Jesucristo. Y en base a estos dos textos, caminaremos precisamente en el tema que nos compete el día de hoy. Hermano Serrano. Pues qué interesante, ¿no? Que nuestro Dios nos da vida eterna y a través de Él. Sin embargo, la mayoría de las costumbres en la antigüedad creían que dando sacrificios a sus dioses podrían traerle, ahora sí que alejarles de la ira, o que el Dios al que le estaban dando el sacrificio pues no les matara, ¿verdad? Porque ellos creían en eso. Sin embargo, a través de los siglos se fue dando esta costumbre hasta que llega y se sincretiza en los momentos de cuando llega Constantino. Entonces se sincretiza con el cristianismo, y de ahí nace la salvación a través de obras. Porque estamos hablando de que si antes era sacrificios, ahora se transforma en obras. No sé, Blanquita, si nos podría dar un poquito más de contexto en ese sentido. Es correcto, hermano. Para nuestro público que nos ha estado siguiendo, les recordamos que hemos estado hablando sobre la mitología tanto griega, romana, y pues nos tocó también tratar el tema en el programa anterior, lo que es la mitología azteca. Llegamos a nuestro país, ¿verdad? En este caso, hermano, pues es muy profundo sobre lo que tenemos que analizar en este programa. ¿Por qué? Porque si bien, como lo habíamos dicho anteriormente en los otros programas, a la llegada de los españoles, un ejemplo en nuestro país, los intentos por convertir a los nativos a una religión, a un distorsionado cristianismo, porque prácticamente hemos hablado aquí con toda claridad, más que cristianizar, era el afán de expansión y mandato de los reyes de esa época. Entonces, al afán de la expansión le toca a nuestro país, y con el intento de convertir, entre comillas, a los nativos de la región y derribar sus principales templos y erigir templos encima de las deidades de nuestros antepasados, pues le impusieron a los indígenas determinadas formas y, ¿por qué no decirlo?, sacrificios para que ellos continuaran adorando a esas deidades, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, tratamos una deidad muy directa que nos atañe a los mexicanos, que viene siendo la deidad de Tonatzin o Tonatzin. Tonatzin era una deidad náhuatl, en la cual ellos le llamaban como su madre venerada, era lo que significa Tonatzin en náhuatl. Era una deidad femenina, principal para los mexicas. Náhuatl, mexicas o aztecas viene siendo lo mismo, hay que recordar. Era la diosa para ellos, la patrona de la vida, de la muerte y la guía del renacimiento, ¿sí? Entonces, su templo era visitado porque los náhuatl le hicieron el lugar de veneración de la Tonatzin, era el Cerro del Tepeyac.
Ese cerro del Tepeyac era visitado anualmente por grandes peregrinaciones de los náhuatl, de diferentes tribus, vamos a llamarle de esa manera. Y pues eran de los mexicas y pues les rendían sus ofrendas y plegarias. Y pues dicho eso, los españoles al notar semejante fervor religioso, pues derribaron el templo de la Tonantzin y pusieron otro templo como lo hicieron con otros dioses de nuestras indígenas. De ahí pues también crecen otro tipo de leyendas con otros dioses y pues los antiguos nativos seguían visitando todavía, aunque estuvieran abajo sus templos, siguieron ese fervor y siguieron visitando esos templos, ¿no? Entonces, pues, lo que hacían era que los adoraban, pero con otras formas, como se las inculcaron, por qué no decirlo, a través de mucha sangre y guerra. Y después de eso, ellos le temían más bien a no agradarle a los españoles. Por eso hicieron esa imposición religiosa y más bien iban a ver a su Dios. Y pues por generaciones se estableció esto, ¿no? Ya las nuevas generaciones se conoce con otro nombre, hay otras historias, hay otras cosas, pero históricamente esa es la verdad. Sí, entonces ahorita en otra secuencia, en la participación, vamos a hablar qué requerían esos dioses para ser agradados. Pues fíjate que es interesante que lo que ustedes están comentando, porque todos los dioses o religiones exigen en una forma u otra un tipo de sacrificio. Porque, por ejemplo, estábamos hablando también de Islam, que en Islam, para que tú llegues y le agrades a Alá, tienes que morir o es mejor morir como si fueras un mártir, a hacer algo radical para que te consideren mártir. En hinduismo, como estábamos hablando también, es tu reencarnación, pero dentro de tu reencarnación tenemos que ver esos sacrificios que tú tienes que hacer a los dioses, por ejemplo, a las vacas, a las ratas, y la infinidad de dioses que ellos tienen mitológicos. Pero aquí me lleva a recordar algo que es muy importante. En judaísmo, que sería una de las religiones que vamos a decir es que hace un parte de aguas con cristianismo, al ser cristianismo una relación, y no una religión, nos habla de lo que ellos tanto han esperado, ellos esperaban a un Mesías, sí, pero ese Mesías venía a reinar, venía a establecer un reino. No estamos hablando salvación en el sentido de que los lleve a vida eterna. Ellos pensaban que al cumplir esos milagros, esos sacrificios de la ley mosaica, ellos podrían llegar a tener o cumplir con Dios y ser un agrado para Dios, y eso automáticamente los hace, vamos a decirlo así, salvos. Hay ramas dentro del judaísmo que no creen en una resurrección, hay ramas en judaísmo que creen que hay una resurrección para convivir o para estar con Dios. Pero esto nos lleva a algo muy interesante, y eso es una conversación que tiene Jesucristo con un rabino que tenía una dinastía muy superior a todos dentro del judaísmo en el tiempo de Jesucristo. Y este rabino se llamaba Nicodemas. Y me gustaría entrar en ese ámbito un poco, para que elaboráramos también en eso, que está en Juan capítulo 3, comenzando en versículo 1, y voy a tratar de leer un poco rápido para que no tomarnos todo el tiempo en eso. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y venía a él de noche porque él no se podía ver con Jesucristo. Cuando digo no se podía ver en público con Jesucristo, porque ya estaba al momento de que había una crítica y una
y un combate muy grande acerca de que si él era o no era el Mesías, y todo aquel que se reuniera o que participara con Jesucristo podía ser condenado a que fuera excluido, de las sinagogas. Entonces por eso nos dice que él vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Cuando hablamos de estas señales, estábamos hablando de los 3 milagros mesiánicos. Ellos ya lo habían visto, entonces eso le decía a él de que pues él tenía que ser el Mesías. Pero él estaba esperando a un rey, entonces era la confusión que él tenía. Sí, le dice, seguimos con él, dice, maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo que además le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que estaba pasando aquí es de que había una respuesta controversial que Nicodemo no estaba esperando. Él estaba esperando que le dijera, sí, soy el Mesías, soy el rey y voy a establecer un reino. Pero sin embargo le dice a Nicodemo, tienes que cambiar. Tu forma de pensar, tu forma de creer es errónea a lo que yo debo de hacer. Y tú lo sabes porque se lo va a decir ahorita. Y le dice, respondió Jesús, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces estaba hablando de 2 formas de nacimiento. Una es un nacimiento que era el humano, y el otro el espiritual, el aceptar. Pero vamos a ver qué es lo que significa esto. Dice entonces nos dice aquí, dice, no te maravilles de que te digo o de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces está diciendo, así como tú sabes y tú sientes el viento y tú no sabes cómo reacciona y tú no lo puedes controlar, de la misma manera es el Espíritu. El Espíritu tú no lo puedes ordenar, no lo puedes controlar. Él viene a hacer un trabajo específico y ese trabajo nos lo va a indicar ahorita Jesucristo. Y sigue él hablando y le dice, ¿cómo? Y se respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como diciéndole, tú conoces las Escrituras. ¿Y cuántos de nosotros decimos eso? Conocemos las Escrituras, conocemos la palabra de Dios, pero no conocemos lo que Dios quiere de nosotros, o no entendemos su plan de redención. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Esto hablando de sus milagros, no de sus 3 milagros. Dice, si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, y esto es muy importante. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Fíjate lo que está diciendo aquí Jesucristo. Él está diciendo o refutando precisamente todas esas deidades mitológicas. Él está diciendo, nadie de ellos ha subido al cielo. Ninguno que podamos decir, ¿qué se puede decir? Ningún dios mitológico, Alá, o algún dios, Rama, de hinduismo, nadie de ellos ha subido al cielo. Nadie de ellos ha estado en el cielo. Dice, pero hay alguien que bajó del cielo.
Ok, ese es el primer indicio. Para que tú puedas dar salvación, tienes que venir del cielo. Ok, y le dice esto. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, diciéndole, Él siempre ha sido. ¿Sí? Él no tiene principio ni final. ¿Sí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le está diciendo? Ok, a Nicodemas. Le está diciendo, el que viene del cielo se tiene que dar como sacrificio. No viene a pedir, pero viene a servir. Que esa es la segunda cosa que tiene que hacer, darse en sacrificio. ¿Sí? Cuando estamos hablando de Moisés, no nos podemos internar en todo lo que significa, pero está diciendo así como la vara, la serpiente fue levantada en el desierto, Moisés demostrando quién era Dios, lo mismo tiene que hacer un Salvador, demostrar quién es Dios, demostrar a qué es lo que vino. Y en este sentido está demostrando de que Él es Dios, Él fue el único que ha bajado del cielo y es el único que se ha dado en sacrificio por otros. Y quisiera que comentaran eso antes de seguir más adelante. No sé qué tú piensas. Una de las cosas que hay que resaltar, y siguiendo con la misma, lo mismo citado por usted, doctor, en la palabra del Señor es muy clara al momento de hablar de este caso específico sobre el Hijo de Dios, o sobre Cristo Jesús. Hay otras personas que así como Nicodemo se le testificó, a otras personas también se les testificó y se les dio a conocer como tal. Allá en Lucas capítulo 2, versículo 11 dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién dijo estas palabras? Pues un ángel. ¿Y a quién se las dio? A unos pastores. Comenzamos con personas, y aquí quiero resaltar esto. Un ángel testificó que era un Salvador y que venía de ¿dónde? De la ciudad, que había nacido en la ciudad de David, como estaba profetizado. Pero no solamente dice esto, sino que habla de Cristo el Señor. Otra cosa bien importante aquí, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, aquí quien está hablando es un hombre que en su vida pasada se había dedicado a perseguir a los que habían puesto su fe en Cristo Jesús como Salvador. Pero luego después él se topa con Cristo Jesús y termina rindiéndose a los pies de Él y reconociéndolo como Salvador. Dice la Escritura, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, que ahora es el apóstol Pablo, estaba testificando de esa falta de salvación que él tenía. Aunque él tiene un antecedente completamente que le respaldaba, que era judío, de una tribu de los judíos, que era fariseo, que se había dedicado, tenía muchas credenciales, y aún él tuvo que enfrentarse un día a la necesidad de un Salvador. ¿Quién era este Salvador? Cristo el Señor, Cristo Jesús. Entonces, así como el ángel lo refirió, también un hombre que tenía una religión, pero no tenía una relación. Y aquí es precisamente donde, siguiendo lo que había dicho ahorita el doctor, necesitamos una relación. ¿Pero con quién? Con aquel que otorga la salvación. ¿Que es quién? Cristo Jesús. Sí, efectivamente, hermano, coincido contigo, con ustedes, porque si aquí estamos hablando de la salvación, que solo a través de Jesucristo, de acuerdo a la Escritura, y el sacrificio, que lo vieron muchísimos testigos, hemos hablado de todo esto, y estamos hablando de la salvación gratuita que nos dio nuestro Señor Jesucristo,
que no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, solamente que creer en Él y depositar nuestra vida en Él. Y de lo demás, Él se encarga. ¿Estamos de acuerdo? Y pues se encarga de nuestros problemas, de todo lo que nosotros queremos saber. Claro que todo tiene que estar bajo conforme a la voluntad de Dios Padre. Es muy claro. Pero, ¿qué pasa con las deidades que hemos estado tratando de los otros dioses? Los otros dioses, tanto en mitología como en historia, siempre nos demandan a nosotros. Nosotros tenemos que dar sacrificio a ellos para que sean complacidos. Y a ver si sucede, ¿verdad, hermano? A ver si lo recibe. Sí, pero el problema de todo eso es de que ellos no hablan de una salvación. Por supuesto. O sea, aquí estamos hablando de una salvación por gracia. Sí, y esa salvación por gracia es de que tú aceptes quién es el Mesías, que tú te arrepientas de lo que has pensado, lo que has hecho anteriormente que era en contra de Dios, que es lo que hizo Pablo. Pablo dijo, si no conociera la ley, nunca sabría que yo había pecado. Exactamente. Pero ahora conozco la ley. No está hablando él acerca de una ley mosaica como tal. Él está hablando de que ahora sabe lo que está haciendo mal. Antes era una cuestión intelectual de relación, no de relación, pero de una forma religiosa, de sacrificio. Sí. De metodología que le había dado Dios, que tenía que seguir según él, pero él no consideraba esas funciones como que representaran o le hicieran ver su pecado. Pues al momento de ser confrontado acerca del Mesías y acerca de lo que el Mesías tiene que ser, él mismo se vio en la necesidad de confrontar su pecado y decir, no te merezco. Sí. No sé qué es lo que piensas tú, Marco, en ese sentido. Yo pienso que sí, fue confrontado, porque de alguna manera él intentaba agradar a Dios, pero desde su punto de vista fariseo, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues el camino de Damasco? A él entiende todo y empieza a tener una convicción de decir, ¿sabes qué? A lo que yo quería agradar, estaba no agradándolo, porque lo estaba persiguiendo. Entonces estaba equivocado. Estaba equivocado. Y a mí me gustaría nada más ver lo que el nombre de Jesús encierra, porque todo lo que encierra es precisamente salvación. Su mismo nombre, textualmente, dice que es Yeshua, es salvación. Y es lo que significa Jesús. Entonces, mismo nombre lo testifica. Sí, cuando ahorita la hermana Blanca hablaba sobre, creo que iba a hablar algo sobre lo que otros dioses exigían. Y al momento de que aquellos hombres le ofrecían lo que los dioses exigían, no era para salvación. Era nada más para satisfacción. Y ellos, la mayoría de ellos, temía de un juicio que pudiera venir de esos dioses mitológicos sobre su vida. Lo que accionaba a las personas a ofrecerle sacrificio a los dioses era por temor. Exacto. Al juicio que podía venir sobre ellos. Era cuestión de creencias, ¿no? Sí. Y generacionales, que hasta la fecha existen. Sí. ¿Estás de acuerdo, más? Sí. Sin embargo, era algo interno de ellos, porque el Dios ni existía, ni habla, ni oye. Era nada más algo de ellos mismos, de su alma. Y de sus deidades. Exacto, y no solamente eso, ellos estaban buscando que hubiera ese sacrificio fuera un intercesor, entre él y el Dios al que le temían. No meramente de que ellos estaban esperando un regalo, o que ellos estaban esperando una recompensa, o que ellos estaban esperando agradarle para no ser condenados, agradable para no ser, pues sí, juzgados o aniquilados. Enjuiciados. O enjuiciados. Hasta hoy día lo hay. Lo hay lo voy a decir así, ¿no? Infinidades de deidades, infinidad de santos, que si tú no haces una cosa u otra cosa, ellos te van a juzgar, ¿sí? O te van a lastimar. ¿Sí? O van a hacer una implicación en un castigo, ¿sí? En una reprensión. Pero fíjate lo que dice aquí, cuando Jesucristo le está hablando a Nicodemas, primero a él le pone un esquema, ¿no? Y le dice, tú has estado en una religión,
Ok, lo que tú tienes que hacer es tener una relación. Y le está diciendo, tú lo sabes. Tú conoces las Escrituras. Tú eres erudito de las Escrituras. ¿Y cómo es posible que no lo sepas? Pero era muy sencillo, ok, no saberlo. Porque no le convenía. ¿Y a cuántos de nosotros no nos conviene saberlo? ¿Sí? O no el saberlo, el aceptarlo. Porque fíjate lo que dice aquí. Dice en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿que ha qué? Dado. Ha dado, no dijo exigido, no dijo pedido, ¿ok? Y tú puedes decir, no, les pidió un sacrificio a Israel, sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Israel se lo pidió. Porque Israel exigía, y hasta hoy día ha exigido ser como todas las otras naciones. Cuando Dios les dijo, yo puedo ser tu único rey. ¿Sí? Él dijo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto se ha malinterpretado en una forma astronómica. Porque hay religiones que dicen, no, es que es su Hijo, mas no es Dios. Pero tienes que entender que esta Escritura está diciendo que Dios dio su ser. Si cuando dice Dios su unigénito Hijo, está diciendo, estoy dando mi ser por la salvación del mundo, por tu salvación. Entonces, ¿quién tiene que ser y qué tiene que hacer un Salvador? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué tiene que hacer un Salvador para ser un Salvador? ¿Qué tiene que hacer un intercesor para ser un verdadero intercesor? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como lo hacen los dioses mitológicos, como lo hacen las cosas que tenemos, figuras y santos y todo eso que primero te condenan, ¿okay? Y después esperan de ti un sacrificio. Aquí no está diciendo eso. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Encuentre esa relación por medio de Él. ¿Sí? No sé qué opinen ustedes en ese concepto. Hay algo que quisiera mencionar, y es otro pasaje de la Escritura. Dice allá en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un Salvador, pues obviamente busca. Pero es que no viene a reinar en sí en este mundo, viene a salvar. Buscó viene a buscar a aquel que necesita esta salvación. ¿Sí? Entonces, Él llega al lugar indicado donde lo envió el Padre. Como Salvador, Él estuvo en el momento indicado, en el tiempo indicado, como Salvador. Y como salvación para que todo aquel que pudiera aceptarlo con una relación, porque también hay una porción de la Escritura ya en Hechos 13:23, dice, de la descendencia de o sea de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador llamado Jesús. Y luego hay otro pasaje también, para salvación a todos los hombres. Cualquier hombre que estuviera expuesto a esa salvación, podía agarrar de esa salvación. Dice así la Escritura en Tito 2:11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, esto me gusta, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién escribe esto? El apóstol Pablo a uno de sus discípulos, a Tito. Cuando habla de esta salvación, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiere decir que Jesucristo no solamente dice, voy a salvar a estos. Si tú necesitas salvación, si tú tienes una religión y has luchado para alcanzar la salvación, hay una buena noticia. Cristo Jesús vino para salvar a cualquier persona que está dispuesta a venir a una relación con Él. Pero fíjate, maestro, quisiera que extendieras un poquito, porque me han hecho la pregunta. Bueno, ¿y de qué nos vino a salvar? ¿Sí?
personas mal informadas, religiosas, o tienen otros credos, etcétera. Pero todavía no entendemos de qué nos vino a salvar. ¿Podrías explicarlo? Hay un pasaje de la Escritura en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado hizo división entre Dios y los hombres. Y ese pecado precisamente es por lo cual vino Jesucristo. ¿Para qué? Para limpiar ese pecado y volver a ¿qué? A hacer esa relación con el Padre. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿de qué tienen necesidad de salvación? De pecado. Eso es precisamente al momento de que viene, pone fe en Cristo Jesús, Él está dispuesto a perdonar si nos arrepentimos de corazón. Y le decimos, quiero una relación contigo. ¿Se acciona eso? Sí, efectivamente. Y es precisamente a lo que viene. ¿A quitar qué? El pecado que se opone. Tenemos un Dios santo. Él es santo. Y necesitamos esa relación. Pero quien hace esa relación, o algo nos dice la Escritura más sobre eso. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Qué nombre es ese? Jesús. Sí. Jesucristo. Sí, Sí. a mí me gustaría en esa parte que estás hablando precisamente enfatizar y respondiendo a la pregunta del doctor, decía, ¿quién? ¿Y por qué estamos confiados de que Jesús lo puede ser? Y decía el doctor, ¿quién puede dar salvación? ¿Quién puede dar? La Escritura nos habla en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Yo creo que esa es la parte medular de por qué podemos confiar de que Él es el que puede proveer la salvación y no otro Dios, porque ninguno se entregó. Eso no solamente eso, pero inclusive en Isaías 55 nos habla de que Dios le dice al pueblo, ven y compra sin dinero. ¿Sí? Fíjate lo que dice a todos los sedientos, venir a las aguas, y a los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacía? Dice, oír atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Sí. Y dice, he aquí yo les di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Pero eso es cuando tú te fijas en Él, cuando tú crees en Él. ¿Sí? Regresando a Juan 3:16, en el 19, dice, perdón, en el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree que Jesucristo es Dios, el que no cree que Jesucristo es el Salvador, que el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, está condenado. Condenado, ¿por qué? Porque tienes que buscar cómo agradarle a Dios. Y la forma de que tú le agrades hoy día a Dios es teniendo un intercesor. Y la pregunta sería aquí en la mesa para ustedes, ¿quién es ese intercesor y cómo puede llegar o cómo llegó a ser el único intercesor?
Hablaba yo ahorita del pasaje de la Escritura que leímos al principio, allá en Hebreos. Sí, habla sobre ese. Por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Él, Jesús. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Debido a qué? Porque tenían que pasar por la muerte los sacerdotes. Y no podían continuar, no son eternos, no eran eternos. Entonces, más ¿quién? Cristo Jesús. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dios mismo poniendo esa vía para llegar a él. Necesitaba un ¿qué? Un sacerdote eterno. Pero vamos a dejarnos de ser tan complicados. ¿Ok? Porque si hablamos de un sacerdote, si hablamos de un sacerdocio, de ser sumo sacerdote, todo eso está increíble. Bien. Pero para aquellos que aún no lo conocen, o para aquellos que conocen o están en otra religión, oigan, ¿cuál es lo que deben de pensar? ¿En qué deben de ver? ¿Quién puede ser ese hombre? ¿Sí? O esa persona, o esa deidad que pueda ser su intercesor con su Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Qué es lo que encierra, como tú dices, el nombre de Jesucristo, Salvador? Pero ¿qué encierra ese nombre en sí? El sacrificio por ti. El sacrificio que Él hizo. Exacto. ¿Sí? No otra cosa. Es el sacrificio que Él hizo. ¿Y cuál fue su sacrificio? El que se dio por ti. Así es. Ese es el sacrificio. Entonces, en resumidas cuentas, yo diría, si tú buscas salvación, si tú buscas de verdad un intercesor, tienes que preguntarte esto. ¿Murió por mí? Exactamente. ¿No es por obras? ¿No, No. porque yo soy muy bueno? No, Así No, es. murió por mí, es el único. Dios, todos los dioses buscan un sacrificio perfecto. Sí. Dios, nuestro Dios. ¿Sí? Elohim, Jehová, Rama, como le quieras nombrar. ¿Sí? Dios busca un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto fue su Hijo. ¿Sí? Y es el único que tiene derecho a interceder. Nadie más. Si no murió por ti, no tiene derecho a interceder con Dios. Porque no tiene absolutamente nada que ofrecerle a ese Dios por ti. no tiene cara para presentarse delante de No Dios. digas cara, no Ni tiene la nada. santidad. que No tiene ofrecer. obra que haya Nada, hecho. obra o algo. Ni Exacto. obra, ni ofrecer, Nada. ni nada. Jesucristo ofreció su sangre. Entonces la pregunta para ti debería de ser, ¿quién? Antes de que busques un intercesor, tienes que resolver esa pregunta. ¿Quién murió por mí? ¿Quién dio su ¿Quién vida? me dio la oportunidad de tener una relación, no un compromiso, una relación con Dios? Para tener una relación, no una religión. No, una relación, no religión, una relación. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús, Solamente Cristo. solamente. Es el único que ha bajado de los cielos y se ha presentado para hacer un sacrificio por ti y por mí. Nada más. Fíjate, contrariamente, volviendo a nuestra mitología y a nuestra historia aquí en México de nuestros antepasados, contrariamente a esto, se practicaban una religión que vinieron a imponer, ¿sí? Una religión como un cristianismo disfrazado, porque no te presentaron la verdad, te presentaron y se acomodaron de acuerdo incluso a los dioses que ya tenían equívocamente nuestro pueblo, porque nuestro pueblo era totalmente politeísta, ¿sí? De muchos dioses. Entonces, en lugar de hacer esa labor de presentarle a Cristo, se tergiversó totalmente. ¿Con qué? Con el afán de expansionismo por cuestiones políticas, religiosas, por qué no decirlo, y pues que hasta la fecha estamos sufriendo las consecuencias, vamos a llamarle de esa manera. Pero también volviendo a nuestros nativos,
podemos decir lo siguiente. Fíjate, en el mundo prehispánico, en particular los aztecas, estamos con los náhuatl y también los mayas, y eso aplica a todos, toltecas, a todas las culturas que teníamos. Había 3 clases de rituales de sacrificios sangrientos relacionados con las personas. Pero ellos pues no conocían qué era salvación, no, estaba totalmente, vamos a llamarle, en esa consistencia humana únicamente. Y ellos ofrecían a sus deidades, y no los invito a caer en eso, hermanos, hacían autosacrificios, flagelaciones. Sí, había 3 clases de sacrificio que hacían. Uno, el autosacrificio, rituales de efusiones de sangre, rituales asociados con las guerras. También cuando se iban a guerras tenían que hacer sacrificios porque la deidad que a ellos les ofrecían, el dios guerrero, tenía que tener un sacrificio de uno de los soldados para ver si relativamente les iba a dar la victoria, ¿sí? Y los sacrificios agrarios, por qué no decir cuando la tierra se secaba, ellos también ofrecían incluso a sus doncellas. Tenemos el pueblo maya, tenemos una categoría sin fin de sacrificio humano. ¿Qué era lo que hacían? Desde un escenario natural, vamos por ejemplo a Mérida en Yucatán, vemos sacrificios de cenotes, en donde había sacrificios, y hasta la fecha arqueológicamente comprobable. Hay huesos de humanos, de personas que fueron sacrificados en muchos años anteriores, y de los templos y pirámides. Estamos hablando también de un Matlicuayi, se llama, son muy difíciles decir el náhuatl, que significa las 5 lugares o las 5 casas, donde estaban también las lluvias, donde sacrificaban espías, ciudades enemigas. ¿Y en qué consistían todo esto? Y había hileras de cabezas, había demasiada sangre, porque solicitaban esos dioses, hermano. ¿Sí? También, ¿por qué no decir? Tenían dioses prisioneros, para que en esa prisión que ellos tenían, esas deidades, también les cumplieran y no fueran a sacrificarlos. Uno de ellos también los quemaba, si no cumplían con esos sacrificios, ¿verdad? Pues fíjate que no puedo interrumpirte, ok, pero aquí es lo importante por el tiempo que tenemos, es enfatizar, ok, todos esos sacrificios serán dados para agradar a un Dios. O a varios dioses. No, bueno, a varios dioses para verse agradaros momentáneamente. Aquí estamos hablando, y tenemos que enfatizarlo eso, en este poco tiempo que nos queda, ok, ¿quién es el perfecto sacrificio? La escritura en Hebreos nos dice, Él fue el sacrificio perfecto, ¿sí? Sin mancha. Pero lo que le hizo perfecto es de que Él caminó en este mundo. Él sufrió los mismos sufrimientos que tú y yo sufrimos. Aquí Dios no te está diciendo, en cuanto tú creas en mi Hijo, tu vida va a ser color de rosa. Ni te voy a bajar las estrellas ni la luna, porque si lo hiciera no tendrías lugar en tu casa para tenerlas. Ok, tan sencillo como esto. Pero sí te dice, ok, aquel que cree en Él, en mi hijo unigénito, en su sacrificio, y recibe mi gracia, y será salvo. Salvo con la garantía, lo voy a decir así, de que vas a tener una vida, y es una vida eterna, con el Padre. Jesucristo es Dios, dentro de su diosidad, pero también es hombre, dentro de su humanidad. Y dentro de su humanidad se dio por ti, por mí. No hay nadie más, ningún Dios ha bajado o ha subido para darse por ti. Ninguno. No hay nada en la historia de todas las religiones mitológicas y de todas las religiones aztecas, mayas, todo lo que tú quieras ponerle. Ninguno de ellos se ha sacrificado por ti. Eso es lo que tiene que cautivar tu corazón y tu mente.
Eso es lo que tiene que invitarte a que tengas un compromiso en Cristo. Porque Él es el único que puede interceder por ti. Él es el único que se ha dado por ti. Y tienes que saberlo por medio de su palabra. No sé qué es lo que Efesios piensan 2:8 y ustedes. 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, dice. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aniquiló la muerte, sacó a luz la vida, ¿por qué? Por el Evangelio. Buenas noticias el día de hoy. Buenas noticias para todo aquel que crea en Él, que ponga su fe en Cristo Jesús y que le vaya a dar, ¿qué? Después de eso, una vida eterna garantizada. Pero todo depende de ti. Exacto. Y no sé si ustedes quieren añadir algo o que nos queda muy poco tiempo, si quieres añadir algo pequeño. Sí, muy más pequeño. Ernesto. Como conclusión, todo aquello que está fuera de Jesucristo es religión. La religión no salva. La religión, como su nombre lo dice, en latín es religare, volver a juntar, pero es un esfuerzo humano para volver a juntarse con Dios. Y en realidad Jesucristo es un esfuerzo divino para juntarse con el hombre. Así es, y pues también mi conclusión es de que no porque seas muy bueno, porque ha tocado que me comentan, yo soy muy bueno, no le he hecho daño a nadie, no entiendo pues eso de la salvación. Espero que este mensaje llegue a ti para que conozcamos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y también yo quisiera muy en especial mandarle un saludo muy grande a todas las personas que están en las prisiones. Quisiera mandarles un saludo afectuoso de parte de nuestro instituto y que Dios los bendiga grandemente. Y no me refiero nada más a prisiones de hierro, también a prisiones de muchas formas que tenemos, pero el Señor es el que nos va a liberar, poniendo nuestra fe en Él. ¿Sí, Así pastor? es, así es. Pues mira, nada más quisiéramos nosotros decirte, este programa no es para convencerte, este programa es para ilustrarte en algo que es verdadero. Este programa no viene para decirte qué es lo que tú tienes que hacer, o a dónde tienes que ir, o en dónde te tienes que refugiar. Simple y sencillamente te pedimos que hagas o te hagas tú esta pregunta. ¿Quién ha muerto por mí para que yo pueda tener redención? ¿Quién ha muerto por mí para que yo pueda tener un intercesor? ¿Quién ha muerto por mí para que yo pueda tener vida eterna? Y si encuentras una respuesta, nosotros te la estamos dando. Solo hay uno que bajó y que subió. Y ese es Cristo. Amén. Amén. Con ello, no para convencerte, pero es para que tú lo pienses, para que tú sepas quién es. Cristo Dios, Cristo hombre, Cristo Salvador. Amén. Amén. Y con eso, yo creo que nos retiramos para nuestro próximo programa, que hablaremos acerca de la centralidad de Cristo o dioses dentro de tu familia. Amén. Cómo trabaja y qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Y creo que todos decimos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones. Bye. Shalom, shalom. Bye, bye. Y que tengan un excelente domingo. Y piénsalo.
quien se dio su vida por mí. Dios los bendiga. Y todos dicen, Bendiciones. bye. Bye. Bendiciones. CCBM Master Seminary ofrece las clases para obtener su certificado en primaria, secundaria y preparatoria en tan solo 16 clases. Universidad, Ciencias de la Educación y Ciencias Teológicas. Para más informes, Avenida Gómez Morín, número 8812-A, teléfonos 656-477-4747 o también 656-654-6036.